Vamos a ir ya con nuestra querida Yasnaya Elena. Diana Manso estará por incorporarse en un momento más y precisamente vamos a abordar este tema sobre los casos de la desaparición forzada de personas y todo este debate que se ha armado también por pues el informe que presentó Naciones Unidas, el Comité para la Desaparición Forzada. Y hoy la presidenta de la República dijo, eso no es cierto, en México no hay crímenes de Estado o desaparición forzada de personas. La lógica de este gobierno es otra. Pues podrá ser otra, pero eso no quiere decir que eso no esté sucediendo en nuestro país. Yasnaya Elena, muy buenos días, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Ernesto, ¿cómo está todo el auditorio? Muchas gracias por, pues, otra vez por este espacio que apreciamos tanto. No, gracias a ti, Yasnaya. Pues este tema que ha calado ayer también la secretaria de Gobernación, también dio declaraciones Rosa Isela Rodríguez sobre el tema de la desaparición de personas. Sigue siendo un tema que parece ser que cala mucho al gobierno mexicano y hay una discrepancia en sectores de la población o del gremio periodístico que tenemos una lectura distinta sobre lo que está sucediendo en el país en materia de desaparición de personas, desaparición generalizada y desaparición forzada de personas. ¿Cuál es tu impresión, Yasnaya? Eh, a mí me parece muy interesante cómo otra vez pareciera que la imagen del Estado mexicano es más importante que el fenómeno en sí. He visto varias voces, tanto de la presidenta como de la presidenta de Morena, como de otros actores políticos cercanos al oficialismo, preocuparse más o de estar en desacuerdo con digamos, con las declaraciones de la ONU que es sobre el fenómeno en sí. Y eso es algo que a mí me preocupa mucho, porque hay, como lo hemos visto, y bueno, eso sucede casi siempre cuando hay cambios de régimen, ¿no? Durante mucho tiempo, por ejemplo, el gobierno postrevolucionario se comparó con el porfiriato, entonces era como nosotros no somos así, ¿no? Entonces, aquí en este gobierno actual es igual, ¿no? A diferencia del pasado, donde había desaparición desde el Estado, ahora no es. El hecho es que hay desapariciones. Ahora, eh, hay una manera de ver el Estado a veces a cierta conveniencia y a veces a otra. Eso me parece muy interesante, ¿no? A veces cuando alguien dice fue el Estado, mucha gente sobre todo cercana a Morena, contesta como de, bueno, es que el Estado somos todos. Pero en este caso, pareciera entonces que hay otra definición de Estado. El hecho de que no sea digamos, una política o una postura desde el Estado, desaparecer a quienes somos críticos con el gobierno actual, no quiere decir que no haya responsabilidad del Estado. Primero porque el Estado, que es todo el entramado, digamos, del gobierno y de lo que la Constitución se establece, los poderes, etcétera, opera también a nivel local. Y es verdad que en muchos territorios de este país, las personas que están dentro de las funciones del Estado, al mismo tiempo están participando en el crimen organizado. Eso no es ninguna novedad, lo sabemos y sigue sucediendo. Por lo tanto, tal vez no sea una política de Claudia, pero digamos, o del gobierno actual o de Morena, pero sí es verdad que hay agentes del Estado que participan de estas desapariciones y si no, si no están directamente involucrados, se hacen como dicen, ¿no? Se hacen omisos. Lo que sucedió en Teuchitlán es claramente una omisión del Estado. No es normal que en ningún país, digamos, o en estados democráticos, como le queramos llamar, haya colectivos de buscadoras cuando sería función del Estado. Es decir, el Estado no puede decir nosotros ya no estamos, es algo que sucede, digamos, ajeno a nosotros.
por una razón o por otra, el Estado está implicado de algún modo. En el caso de Tuchitlán es muy claro que el gobierno local no, digamos, atendió esta situación, fueron muy omisos y también es muy difícil creer que estando la Guardia Nacional tan cerca, estando el ejército tan cerca, no supieran de este tipo de campos de entrenamiento o como le vayamos a llamar, porque ya vimos que aquí lo que importa es los matices y las definiciones, no tanto el fenómeno. Entonces, yo quisiera volver a llamar la atención a el fenómeno. Hay miles, cientos de miles de desaparecidos, hay decenas de miles, perdón, de desaparecidos, y eso ya es un fenómeno que evidencia al Estado. Algo está dejando de hacer, algo está haciendo, algo no está haciendo bien. Y es triste que solamente eso se esté volviendo prioritario cuando hay escándalo. O sea, esto está sucediendo todos los días, pero cuando eso por alguna razón llega a la superficie del escándalo mediático, es cuando hay una respuesta del Estado. No es que el Estado haya dicho, oigan, esto está sucediendo, porque claro que tienen la información, hay que hacer algo ya. No, solo es hasta que hay un escándalo. Y entonces me parece un distractor, me parece otra vez estar clavándose en el discurso y no en el fenómeno mismo para resolver. Ya, gracias, Yasnaya. Yasnaya, hay casos también a propósito de la desaparición forzada de personas, pues tenemos el caso de Sandra Domínguez y el de Claudia Uruchurtu, precisamente ahí del estado de Oaxaca, y pues no se puede decir que no hubo, y hay casos incluso, como en el caso de Sandra y de la misma Claudia, que habían hecho denuncias en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre sus casos, sobre las amenazas y violencias, y sin embargo, pues siguen desaparecidas, Yasnaya. Exactamente. En muchos de estos casos, incluyendo el de Claudia, incluyendo el de Sandra, había denuncias y había una confrontación con elementos del Estado, ¿no? El Estado no solo es Claudia Sheinbaum, es todo este entramado, muchos relacionados con el oficialismo, en el que se hicieron denuncias sobre corrupción, en el caso de Claudia, sobre violencia de género y sexismo en el caso de Sandra, y bueno, hay que dilucidar qué fue lo que sucedió. Incluso vamos a pensar, porque veo mucho también eso en redes sociales, que se dice, bueno, es que en algo andaban. Entonces, pareciera que, a diferencia de lo que sucede con Sandra o con Claudia, si alguien anda en algo, merece ser desaparecido. Y eso implicaría muchos problemas, porque significa que ¿quién juzga eso? O sea, ¿quién juzga que en algo estabas metido? ¿No? Eh, y además es lo que necesitamos, es que si alguien comete un delito, haya un juicio justo y pues reciba la condena justa que hay para que una sociedad funcione bien, en todo caso, jugando a los valores de la democracia liberal, no que te desaparezca. ¿No? Y bueno, en el caso de tanto de Sandra como en el caso de Claudia, pues se ha tratado de empañar un poco su imagen para quitarle potencia a la denuncia. Entonces, ninguna persona, digamos, el crimen organizado funciona muchas veces bajo el amparo de autoridades locales o incluso, como vimos en el caso de García Luna, amparos a nivel federal. No es una disrupción, no es aquí acaba el Estado y aquí empieza el crimen organizado. Es un continuo y ese continuo tiene que estar, digamos, tiene que estar cuidado y tiene que estar consciente el Estado. Entonces, no podemos decir que aquí no fue el Estado. Es siempre el Estado ante un fenómeno tan generalizado, ¿no? En muchos casos contra activistas, contra personas como Sandra que estaban involucradas en defensa de personas, o en el caso de Claudia con esta, digamos, denuncia sobre la corrupción y sin esclarecimiento. Entonces, creo que es importante ver esto y atender el fenómeno, ver qué se puede hacer como sociedad y pedir pues, esta aclaración, ¿no?
de dónde están estas personas desaparecidas, cuáles son la relación con su activismo y también qué pasa con todos los defensores del medio ambiente asesinados, ¿no? De pueblos indígenas, ponerte a defender un río. Es decir, hay tantas, la desaparición de personas y la violencia contra personas no solamente tiene que ver con el crimen organizado, sino con también empresas, ¿no? Que tienen muchas veces intereses en ciertos lugares. Es decir, hay una gran rama, una gran matriz de diferentes razones por las cuales la desaparición está tan generalizada y ahí no se puede decir que no es el Estado. Y basta ya con dejarse de comparar con el pasado, yo digo, o sea, ya llega un momento en que es un recurso, ¿cómo decirlo? Un recurso discursivo que se agota. Si no, pregunten a los gobiernos postrevolucionarios cuánto tiempo les sirvió discursivamente diferenciarse del porfiriato. Sí, de hecho, ayer en una entrevista que apareció en la jornada a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, llamó nuestra atención que decía, pues es que en realidad no se sabe cuántas personas hay desaparecidas. Ahorita hace un rato pasábamos la imagen precisamente del registro de personas desaparecidas, el registro oficial que hay en las páginas oficiales en nuestro país. Y le preguntábamos a los maxi abogados, eh, pues si la Secretaría de Gobernación dice, pues en realidad no se sabe cuántos desaparecidos hay, pues entonces, ¿quién nos puede decir eso y cómo la autoridad puede decir que no se sabe cuántos desaparecidos hay? Y parece ser que sigue imperando la lógica, Yasnaya, de cuando desmantelaron la Comisión Nacional de Búsqueda encabezada por Carla Quintana, pues siguen como achacándole de alguna manera, pues que el registro estaba mal hecho y que entonces no sabemos cuántas personas hay desaparecidas. ¿Qué decía al respecto sobre eso, Yas? Eso es otro recurso muy recurrente, ¿no? Por un lado dicen, no sabemos exactamente cuántas son, o te dicen, no, bueno, de todas las que sí tenemos, o más o menos las listas que tenemos, la mayoría de esas personas desapareció por voluntad propia. La otra también dice, no, bueno, es que hacer un registro confiable, de verdad confiable, de cuántas personas han desaparecido, tendríamos que tener un registro, un control de la población mucho mayor. Tener bueno, todos estos datos que sí tiene el INE, ¿no? Que no tiene el gobierno, de datos biométricos y que, bueno, eso está relacionado con sociedades o con gobiernos mucho más autoritarios y tener un control muy estricto de tu población. Yo creo que es de nuevo perderse en los tecnicismos. Vamos a ver, ya hay colectivos de búsqueda, vamos a depuremos esas listas si es necesario, pero el hecho de que sean 5 o 100,000, me parece que, o sea, para empezar, esa no es la diferencia, ¿no? No es que sean, oye, ¿qué creen? De los más de 100,000 desaparecidos en México, la mayoría desaparecieron por voluntad y andan por ahí y solamente son 5. No es así. O sea, ¿qué es menos grave? ¿Que sean 110,000 a que sean 105,000? ¿O que sean 90,000, pero no son 120? Me parece otra vez una estrategia discursiva. Si son 10,000, ya es alarmante. Si son 50,000, es alarmante. Y creo que lo que habría que poner en el centro es la estrategia junto con las víctimas. Eso que le ha costado mucho al gobierno de Morena. Vimos cómo estas reuniones entre los padres de Ayotzinapa y el gobierno federal terminaron tan mal, ¿no? O sea, hay un momento en que lo que sigue es la descalificación del discurso. Y creo que otra vez, ahora sí como decimos en lenguaje popular, ponernos a pichicatear el número de desaparecidos no va a hacer que el fenómeno, no es atención al fenómeno, Ya, es bajarle nada más, decir, ¿qué creen? No es tan grave. No me pegó, nomás me puso el cuerno, o sea, perdón, es violento cuando
¿no? No es un asunto de grados. Me parece una estrategia muy indignante, la verdad, no es lo que se espera de un gobierno de izquierda. Ya, muchas gracias, mi querida Yasnaya. Ya está por ahí nuestra querida Diana Manso, ya se asoma ahí. Diana Manso, buenos días. ¿Qué tal, estimado Ernesto? Buenos días, un gusto también escuchar allá. Gracias a nuestra audiencia por estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, pues ya me asomé, ya estoy acá. Bueno, pues bienvenida, mi querida Diana. Pues qué decir, hablábamos del caso de esto, este tema que acordamos sobre la desaparición generalizada y desaparición forzada de personas, un fenómeno que persiste en nuestro país. Y señalábamos, Diana, que, bueno, hoy en la mañanera, pues en lo que va de esta administración, creo que hoy fue la forma más contundente en la que escuché a Claudia Sheinbaum, a la presidenta de México, decir, aquí en México no hay ya desaparición forzada de personas o crímenes de Estado, no es la lógica de este gobierno. ¿Qué decía al respecto, Diana Manso? Pues mira, nosotros tenemos otros datos, ¿no? Desafortunadamente, esto que dice la presidenta de que no hay desaparición forzada, pues eso hay que explicárselo a las madres, a los padres, a los familiares que buscan hoy, en estos momentos, algún familiar desaparecido, ¿no? O desaparecido. Y otro de los temas, si es forzado o no, la persona no está en la casa, ¿qué pasó? Por qué se fue? ¿No? Siempre el Estado nos tiene que responder qué hay ahí detrás, ¿no? Y la verdad es lamentable escuchar esto que la presidenta diga, porque en Oaxaca, que hablando de desaparición forzada, hay tres hasta el día de hoy, que son los de la activista Claudia Uruchurtu, que precisamente hace unos días cumplió 4 años desaparecida y que es un caso de desaparición forzada donde involucra precisamente a una expresidenta municipal de Nochistlán, donde realmente fue viciado su proceso por el tribunal. Y también es desafortunado decirlo que hoy en día una de las magistradas o la presidenta del tribunal pues va de candidata también, ¿no? Entonces es importante mencionar eso. El otro caso de desaparición forzada es de la activista Sandra Domínguez. También está desaparecida. Sandra recientemente cumplió 6 meses de no estar en su casa. O sea, hay una hija que la espera, que la busca, una mamá también, unas hermanas desesperadas. Y el otro caso que también es un caso de desaparición forzada, porque así lo está estipulado en los estándares, es el caso de la guardabosques Irma Galindo Barrios, ¿no? O sea, el caso de Irma es todavía más lamentable porque estaba bajo protección del mecanismo de protección, ¿no? Irma tenía protección del mecanismo, iba a una reunión con la Junta cuando desapareció. Entonces, ¿qué decir de esto, no? Creo que son tres casos, pero los colectivos y las colectivas, como Buscando a los Nuestros, nos han dicho que son alrededor de 5,000 personas. Inclusive, hay personas que han desaparecido en las costas de Oaxaca, que vienen de vacaciones y ya no se sabe más de ellos. Entonces, creo que el hecho de que la presidenta diga es que no hay un caso de desaparición forzada es vergonzoso. No es vergonzoso escuchar y además, no, bueno, en mi punto de vista, no debería haber esta categorización de que si es desaparición forzada o no lo es, o si es desaparición forzada, pues sí, pongo al Estado a buscarlas o a buscarles. Y si no es desaparición forzada, pues ahí busquen ustedes solitos, ¿no? Pues creo que es lo que han hecho las colectivas, ¿no? Organizarse, buscar ante esta inoperancia de las autoridades, se han organizado, ¿no? Nos decía una de ellas, que se llama Marta Pablo, me decía, yo he tomado cursos, he platicado con otras mujeres buscadoras para saber cómo buscar, porque la fiscalía no sabe cómo buscar, ni las comisiones de búsqueda no saben cómo buscar, ¿no? Entonces sus discursos siempre son, estamos trabajando, estamos buscando, estamos haciendo, y finalmente no lo hacen. Entonces creo que aquí se trata de personas, no de cifras ni categorizaciones de decir, es desaparición forzada o no lo es, sino simplemente la persona no está en su casa, ¿sí? Inclusive hay una persona que es de mi comunidad que está desaparecida y sus familiares prefirieron no ir a denunciar, dijeron no, pero en esa casa hay una persona que no está.
hay un papá que hace falta. Entonces, ¿cómo le llamamos a eso? ¿No? Desaparición. Entonces, creo que reafirmo, las colectivas han hecho mucho y claro que existen desapariciones forzadas, claro que existen desapariciones y creo que todos deberían de llevar esa categorización porque el hecho de que digan es que desapareció por su gusto, pues no creo que exista, ¿no? O sea, siempre hay ya sea para, por ejemplo, el caso de las jovencitas, pues quizá para trata de personas, pues es forzadamente, ellas no van a gusto a hacer esa actividad, ¿no? Entonces, creo que hace falta más conciencia y dejar de estar normalizando, ¿no? Este tipo de acciones, porque pareciera que el Estado con eso quiere lavarse las manos y decir, pues ahí ustedes rásquense y búsquense como puedan a sus familiares. ¿Y eso qué lectura nos está dando? Estamos en un país donde si desaparece alguien, pues tienes que buscarlo por tu cuenta, ¿no? Porque el Estado no lo va a hacer. Perdón, ya está. Ayer mi querida Yasnaya y mi querida Diana, estábamos en la mesa con los maxi abogados y alguien de la audiencia decía, no, pues para qué poner a la oposición, pues ya con escuchar rompeviento, pues ya es como estar escuchando a la oposición que nada más está golpeando al gobierno haciendo este tipo de ataques, ¿no? Y claro, pues que pues nosotros decíamos, sí, no, entonces mejor hay que quedarnos callados y que las familias que están buscando a sus desaparecidos, ahí se las arreglen como puedan y ya está. Y ayer también en la entrevista que le hacían a Rosa Isela Rodríguez, Rosa Isela decía, bueno, pues es que es responsabilidad también de las fiscalías estatales y es responsabilidad de las comisiones estatales de búsqueda y del gobierno federal. Y entonces canalizaba también parte de una responsabilidad en materia de la búsqueda a la comisión estatal, a las comisiones estatales de búsqueda. Desde la mirada de ustedes, Yasnaya y Diana, que pues a ustedes por el trabajo que hacen, pues les toca también tener interacción con bastante frecuencia con colectivas y colectivos de búsqueda. ¿Qué decía al respecto del papel que juegan estas comisiones estatales y del proceso que han llevado? Porque siempre es un roce prácticamente permanente las comisiones estatales de búsqueda con las y los colectivos de búsqueda, Yasnaya. Esto es la consecuencia, yo creo, de verlo todo desde el asunto de la izquierda y la derecha. Este fenómeno va más allá de eso. Sabemos que en México hay una violencia estructural generalizada. Entonces, ver todo bajo el lente de pro morena o anti morena simplifica mucho nuestra visión de la realidad. Y creo que es algo que, por ejemplo, quienes estamos ahora sí que a ras de comunidad, o sea, quienes estamos en las regiones con el trabajo que hace Diana, es difícil que Diana pueda tener una visión binaria. Todas las visiones binarias eh, del mundo nublan nuestro entendimiento de la realidad. La realidad siempre es mucho más compleja. De verdad, yo les quisiera decir al auditorio que está esto va mucho más allá de eres pro Morena o estás en contra de Morena. ¿Estás a favor de la derecha o eres de la oposición? En la vida política, que es la vida que llevamos en común, las realidades son más matizadas, son mucho más complejas. Una persona que denuncia corrupción, una persona que denuncia ciertas omisiones del Estado o ciertas violencias del Estado y luego es desaparecida, no lo hace para hacerle un daño a un partido político que además tiene todo el poder, o sea, tiene el poder, tiene el control de los tres poderes de la nación y además, no solo eso, la presidenta en turno tiene más allá del 85% de aprobación. Díganme si están en una posición vulnerable. No lo están. Por otro lado, si vamos a verlo como en las voces que opinan sobre este tema, perdón, pero no todas las personas que tenemos una visión crítica del gobierno somos de derecha. Es que creo que hay que entender eso y que es básico.
no somos de derecha y que hay muchas otras voces muy ignoradas que cuando nos pronunciamos nos dicen, le haces el juego a la derecha, eres de la derecha, y de verdad empobrece la discusión, es desesperante y no corresponde a la realidad. No es así. O sea, no tiene que ver con que hablar de temas tan dolorosos que tocan a personas que conocemos, que hemos visto a madres desesperadas. Estas madres no están pensando, ¿cómo hago yo para poder molestar al partido más poderoso de México? Es decir, o sea, por favor, no, yo sí quisiera hacer un llamado porque a veces la discusión se empantana ahí. Por otro lado, creo que cuando dicen, no, no fue el Estado, pero dicen, no, es que las comisiones estatales de búsqueda, perdón, pero todo el entramado estatal no es Morena, es todo el aparato, la arquitectura del Estado. Cuando hablamos del Estado, no estamos hablando solo de Morena. Y es muy claro que las comisiones estatales de búsqueda y las fiscalías, por cierto, dependen del Poder Ejecutivo, no funcionan. Y creo que ha llegado un momento en que el fenómeno es tan grande que no se puede decir, hay tantos miles de desaparecidos, no me toca, le toca a la Fiscalía de Catepec o a la Fiscalía de Zacatepec, Mije. El fenómeno ya va más allá de eso. Por otro lado, o sea, si partimos de la idea de que una buena parte de los gobiernos locales, es decir, del Estado, que no estamos hablando de municipios como de la región Mije, que son municipios indígenas, sino de verdad municipios en el norte de México, en donde la relación de los gobiernos locales con el crimen organizado es tan estrecha que la desaparición por criticar a estos está en el Estado y su omisión también tiene consecuencias, tanto la omisión en atender el fenómeno como la omisión en la búsqueda. Entonces, eh, digamos, repito, el Estado no es Morena, es todo su entramado y una buena parte sí está relacionada con el crimen organizado y sí desaparece a sus opositores. Creo que hay que tener eso muy en cuenta. Y bueno, la inoperancia de las fiscalías es casi que, y bueno, ya te lo dirá Diana, un lugar común. O sea, cuando estamos en estos territorios de donde estamos, sabemos que no podemos contar con la fiscalía o que esa fiscalía en muchos casos también es cómplice o está amenazada. Creo que para quienes estamos aquí no es ninguna novedad, es un lugar común decir que no funciona. Entonces, si alguien del Poder Federal dice, bueno, el problema son las fiscalías estatales, las comisiones de búsqueda estatal, bueno, pues coordínate con ellas, ¿no es acaso esa tu función? Yo creo que sí, ¿no? Y si algo no está sucediendo, hay que hacer algo. A veces este es un país muy centralista para ciertas cosas, pero al parecer para deslindar responsabilidades se apela mucho a un pacto federal que, pues, bueno, funciona de una manera muy peculiar aquí en México. Entonces, creo que eso es muy importante para empezar a dilucidar y otra vez enfocarnos en el fenómeno. Si todo eso está mal, en lugar de defenderte, hay que sentarnos a arreglarlo, hay que comenzar ese proceso de mano de las víctimas. Y creo que el presidente López Obrador dejó una muy mala escuela en lo siguiente. Y lo siguiente es que se ha normalizado que quienes tenemos una postura crítica con el Estado, con el oficialismo, con el gobierno, se nos pueda atacar de una manera personal y muchas veces quienes somos atacados no somos personas que tengamos gran poder ni grandes plataformas. Entonces, cuando cuestionamos al gobernador de Oaxaca, es muy probable que aparezcas en la mañanera o en la conferencia al mismo estilo y que eso te vaya a acarrear semanas de ataques, de odio, etcétera, de manera impune o incluso amenazas. Y creo que hay que distinguir, no es lo mismo ponerte al tú por tú con poderes fácticos como es el narcotráfico que descalificar en las mañaneras a personas en concreto con nombre y apellido que no comparten o que, digamos, la desproporción de poder es abismal porque nos expone muchísimas veces. Y eso ya sucedió con la descalificación de López Obrador,
que López Obrador descalificó a Samir Flores de una manera terrible, que eso hace que las personas que lo atacaron y lo asesinaron tengan la conciencia de que por lo menos pues no era querido del presidente y tengan la conciencia de que, bueno, pues tal vez no se van a indignar tanto porque pues eran unos conservadores de derecha, que el costo de la indignación social va a ser menor porque desde los micrófonos del poder se está descalificando a colectivos de buscadores, a madres de buscadores. Por favor, Morena tiene que actuar como lo que es un partido en el poder, un partido de Estado. Ya, gracias, Yasnaya. Pues mismo planteamiento, mi querida Diana, ¿qué decía al respecto? Gracias, Ernesto, gracias, Yasnaya, también por visibilizar más lo que está ocurriendo y bueno, aquí reafirmar, ¿no? Que las comisiones estatales de búsqueda recientemente, inclusive colectivos demandaron, ¿no? Que esta criminalización de parte de esta comisión estatal, ¿no? De que estaban descalificando los dichos de ellas, inclusive en las cantidades de personas desaparecidas, ¿no? Desde ahí empiezan estas descalificaciones porque para la comisión de búsqueda son alrededor de 500 personas las que están desaparecidas. No así dicen las colectivas. Nosotros aquí no tenemos un reporte de 500, para nosotros son alrededor de 5,000 personas desaparecidas. Desde ahí ya están teniendo otro tipo de, ya están haciendo descalificaciones. Y también en cuanto a la fiscalía, hay veces ni la fiscalía que ha hecho, o la Secretaría de Seguridad Pública, en ocasiones criminalizar sin siquiera buscar, ¿no? Muchas veces cuando desaparecen las personas, y esto nos lo han dicho las madres de las jovencitas desaparecidas, cuando nosotros llegamos a poner nuestra denuncia, ¿qué nos dicen? Seguramente se fue con el novio, señora. Es la primera, es de, oye, ¿no pueden tener otro lenguaje? ¿Sí? ¿O no pueden pensar de otra forma? En ese momento dice el señor, lo que menos quiero yo oír es que mi hija se fue con el novio, está desaparecida y quiero que accionen las autoridades, ¿no? Entonces, hay esta insensibilidad también de la fiscalía, insensibilidad de estas comisiones de búsqueda, inmediatamente de criminalizar a las personas por irse, ¿sí? Así decían, por ejemplo, de unos jóvenes que estuvieron desaparecidos, no es que están relacionados con el crimen organizado o la delincuencia, sin antes hacer una previa investigación. O sea, eso no se puede hacer. ¿Por qué no mejor hacen la investigación y posteriormente dan, de acuerdo a lo que investigaron, su planteamiento? Entonces, creo que eso ha hecho mucho la Fiscalía y las comisiones de criminalizar tanto a las madres buscadoras, a las familias buscadoras, como a las jóvenes y los jóvenes, sobre todo cuando son jóvenes que desaparecen. Ese es por un lado. Y por el otro, el hecho de decir que somos de ultraderecha, que somos de derecha por criticar, reafirmando lo que decía Jazz, ¿no? El presidente Andrés Manuel dejó ese legado realmente, donde a veces tú te paras y cuando hablas en contra ahorita de la presidenta, pues eres como la mala, la que está en contra de todo lo que hace Morena. Y no se trata de eso, se trata, nuestro papel como periodistas es contar, decir lo que está pasando, ¿no? Explicar qué están diciendo las fuentes, que por ejemplo en este caso, ¿no? Decir que no es posible que el gobierno diga que no hay desaparición forzada, cuando en Oaxaca hay 3 casos y hay 5,000 personas desaparecidas. O sea, por decir eso, ya no soy parte de un gobierno, por decir esto, ya me van a tachar de derecha. Creo que estamos actuando de una forma mal, ¿no? Ante las situaciones que están ocurriendo hoy en día en nuestro país y que van a seguir ocurriendo, porque en este caso estamos hablando de desapariciones, pero si hablamos, por ejemplo, de feminicidios, de otros temas que ocurren dentro de México, entonces ya, por hablar, por decir cifras, por decir con pruebas, por decir las fuentes y no estar como alineadas como ellos quisieran, ya no eres parte de una sociedad que quiere como el bienestar de México, ¿no? Porque luego hasta eso se atreven a decir, ¿no? Y que una pareciera que está haciendo bulla o ebullición en una sociedad donde parece que todo está tranquilo, pero es que la realidad no es esa, ¿no? Tenemos otros datos, y los otros datos es que hay madres buscando a sus hijos, que hay familia buscando a sus hijos, que hoy en día hay personas que están siendo desaparecidas. Eso no lo podemos ocultar y no por eso no queremos un México con bienestar. Claro, lo anhelamos, en mi caso lo anhelo, yo soy mamá, ¿sí? No quisiera que mi hijo desapareciera ni que mi hija tampoco. Entonces, creo que es parte de nuestras funciones de ir denunciando, de ir narrando, contando estas situaciones, pero no por eso tener ya de una vez un sello
en la frente que nos pueda decir, no, estas personas por hablar en contra de la presidenta, por hablar en contra de Morena, por hablar de sus dirigentes, ya son de derecha, no, porque nosotros no tenemos un partido, en mi caso yo no tengo un partido político, entonces creo que eso da más, ¿no? Aquí lo que la sociedad necesita o las madres necesitan hoy en día hablando de desapariciones son respuestas, no criminalizaciones, no es este narcisismo de que te dice una cosa y le da la vuelta para que tú termines siendo la culpable. Eso no quieren las familias, ¿no? Las familias hoy en día requieren respuestas ante sus duelos, ante sus dolencias. Y otra de las cosas, las comisiones estatales de búsqueda y las fiscalías tampoco contemplan a las personas, mujeres indígenas. No está en una categorización, ni siquiera saben, pues, ¿no? Si hablan una lengua indígena, si son de una comunidad indígena, y eso también ha sido una labor que hemos desempeñado con otras colegas periodistas de decir, oye, hay que nombrarlas, de dónde son, si son de una comunidad indígena, ¿por qué no decirlas al momento de redactar que se busca, ¿no? Y eso marca una brecha importante, porque las madres que pertenecen a una comunidad indígena muchas veces no hablan el castellano y se les dificulta más ir a una fiscalía, ir a una comisión de búsqueda y que les hagan caso para inclusive levantar una denuncia o exigir que su hija está desaparecida. Ya, muchas gracias, mi querida Diana Manso. Pues ya, sí, Diana, les queremos agradecer como siempre, porque pues es un tema que sabemos que cala mucho y uno ve, lee los comentarios y hay reacciones de distinto tipo, unas que celebran mucho la intervención de ustedes, otras que nos critican por hacer estas observaciones o críticas sobre una crisis humanitaria que tenemos en el país y que está lejos de terminarse, que es la desaparición generalizada y la desaparición forzada de personas que todavía se mira lejos de poder resolver un problema de esta naturaleza. Yasnaya, una reflexión final, ¿con qué cerrarías? Bueno, cerraría con un llamado tal vez a informarnos a través de diferentes plataformas como esta. Muchas gracias por poder tener esta plataforma y poder hablar de estas otras realidades que van más allá del espectro izquierda-derecha. Informarse más sobre esos temas. ¿Qué podemos hacer? Y hay varias iniciativas para ayudar a las madres buscadoras. ¿Qué podemos hacer para apoyar estos colectivos? ¿Qué podemos hacer para contribuir a presionar para que este fenómeno cese? O sea, ¿qué dice de una sociedad que tantas personas desaparezcan, que no se sepa dónde están y que no haya mecanismos de búsqueda para ello, ¿no? Mecanismos efectivos, oficiales, y qué es lo que está pasando a nivel estructural. Yo creo que empujar, denunciar, informarnos y apoyar son cosas que podemos hacer desde cada una de las trincheras en el día a día en donde estamos. Sacar esta discusión del ámbito Morena oposición, sacarla de ahí, sacarla de defendernos de la ONU, de quien sea, y decir, ese no es el centro, ese no es el punto. Vamos a exigir que ahora esta atención que por fin se está dando a los colectivos de buscadoras no termine como terminó Ayotzinapa. Como dice, un poco parafraseando al Quijote, que no digamos con el ejército nos hemos topado, Sancho. Qué cosa. Gracias, Yasnaya. Diana Manso, ¿con qué te despides? Yo creo que aquí hay que ser más empáticos, no hay que normalizar una desaparición, porque realmente a mí cada vez me sorprende más las redes sociales. Yo sé que tenemos esa libertad de expresión, de opinar, de decir, pero cada vez es algo más sarcástico, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, apenas desapareció una jovencita hace 3 días y por fortuna al día siguiente fue localizada, ¿no? Se dijo que ya había aparecido y en las redes empezaron a hacer memes que se había ido con otra persona, que quizás estaba dormida en otro lugar y que había bebido. O sea, dejemos de estar normalizando esto, ¿no? Volvamos a hacer lo que somos seres humanos, ¿no? A humanizarnos más y realmente entender, ¿no? Hoy en día tenemos estas plataformas y agradezco mucho a Momentum y a Rompeviento el hecho de estar aquí con ustedes, pero por ejemplo pueden checar Ismopress, otras plataformas donde hay periodistas, colectivas
a través también de columnistas que hablan de este tema, ¿no? Y como dice Jazz, ¿no? Sacarlo de que somos, de que si no es morena, o sea, está bien que a veces dice la búsqueda también son políticas, pero me refiero a que dejemos de usar a los partidos en esta situación, ¿no? Esto es una situación de Estado que le compete al Estado, pero también a nosotros como sociedad y dejemos de normalizar, porque una desaparición no es algo normal que esté ocurriendo en un país como México. Ya, pues Diana Manso y Yasnaya Elena, muchísimas gracias. Les acabo de pegar la liga, les acabamos de pegar la liga de Istmo Press a propósito de lo que está ahorita señalando Diana, para que ustedes echen un clavado a este brillante y extraordinario trabajo periodístico que realizan ahí en Istmo Press, pues Diana Manso y el equipo de colaboradoras y colaboradores. Les mandamos un fuerte abrazo, Yasnaya, Diana, muchas gracias siempre. Seguimos al habla. Un Gracias a ustedes. abrazo, un abrazo y seguimos pidiendo por pues la presentación de Irma, de Claudia, de Sandra. Sí, pues muchas gracias. Pues perdón, Gracias. antes nada más de irnos, dice, por ejemplo, Gustavo Cepe Gus, Yasnaya, es admirable tu activismo social, sin embargo, no enfatizas que todo el ejercicio judicial corresponde a fiscalías y poder judicial. ¿De qué sirve que corporaciones policíacas detengan a delincuentes? Pues lo acaba de decir, pero bueno, Yasnaya, nada más porque te hacían ese comentario ahí que leías y querías responderle algo. Bueno, pues no más decirle, ¿no? Las fiscalías, el Poder Judicial, pues es el Estado. Y además, si, como se ha dicho, una buena parte de esas desapariciones las comete el crimen organizado surge, y bueno, ya hemos visto muchos análisis y estudios, tiene que ver con condiciones sociales, que además tiene que ver con la economía, que tiene que ver con el Estado. Es decir, no son hechos aislados. Y bueno, también creo que en un comentario él decía que las fiscalías son independientes. Se ve que no, no sé si no ha interactuado mucho con las fiscalías, pero teóricamente son independientes. En los hechos sabemos que lamentablemente no. Gracias, Yasnaya. Carmín Hernández Covarrubias, le voy a escribir a Diana. Y Diana, además hay alguna persona que ahorita se me fue el nombre, pero hay una persona que te ha estado busque y busque y la manera de contactarte, una mujer que te ha estado buscando, que nos ha pedido compartir ahí tus datos. ¿Cómo la gente, cómo te puede buscar? Bueno, a mí me puede buscar Ernesto por mis redes sociales, estoy en X, también que llama Twitter antes, como Diana Manso 31, así me ubican, y en el Facebook también como Diana Manso, o bien puedo darles mi correo electrónico a nitlm31@gmail.com. Estoy en lo que es Instagram, Face y Twitter, me pueden escribir y con gusto yo les contesto y podemos, si se trata de un tema también que investigar, que tratar, con mucho gusto. Ok, pues Diana Manso y Yasnaya, ahora sí las dejo y en paz. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto.